nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo 3, creo en el Espíritu Santo, artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica. Párrafo 3, la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Estamos ahora en el cuarto apartado de este párrafo, donde el Catecismo dedica 9 números, del 857 al 865, al tema que tiene como título La Iglesia es apostólica. El día de hoy seguiremos profundizando en este atributo de la Iglesia apostólica con los números 860 al 862, con el tema Los obispos sucesores de los apóstoles. Número 860 del Catecismo dice: en el encargo dado a los apóstoles hay un aspecto intransmitible: ser los testigos elegidos de la resurrección del Señor y los fundamentos de la Iglesia. Pero hay también un aspecto permanente de su misión. Cristo les ha prometido permanecer con ellos hasta el fin de los tiempos. Esta misión divina confiada por Cristo a los apóstoles tiene que durar hasta el fin del mundo, pues el Evangelio que tienen que transmitir es el principio de toda la vida de la Iglesia. Por eso los apóstoles se preocuparon de instituir sucesores. Número muy hermoso que nos presenta el Catecismo esta mañana. Fijémonos cómo nos da la pauta para hablar con detalle del trabajo, de la misión de los obispos como sucesores directos de los apóstoles. Fijemos cómo este número, queridos amigos, resalta que los apóstoles tienen una cualidad que les hace irrepetibles, únicos, una cualidad que hace que sea punto de referencia en la Iglesia y la cual no pueden entregar, no pueden transmitir realmente. Podemos imaginar, queridos amigos, la primitiva Iglesia, cuando alguno de los 12 apóstoles iba a predicar. Ustedes se imaginan el entusiasmo de su presencia en medio de tal o cual comunidad. Por ejemplo, ellos diciendo: ahí viene Pedro, ¿no? Ahí viene Juan, ahí viene Bartolomé. Sería muy emocionante para esas comunidades escucharles, haberles escuchado, ¿no? ¿Cómo serían los apóstoles? Hablando como testigos oculares de la vida, de la obra, de la resurrección de Jesucristo. Cómo lo habían tocado, cómo habían comido con Él, cómo lo habían escuchado, compartido con Jesús, esa convivencia tan cercana de los apóstoles durante esos 3 años. O a lo mejor algunos de ellos tenían algo de Él, ¿no? Algo que Jesús les había regalado, que Jesús les había entregado, que Jesús había usado, ¿no? Y ellos lo portarían seguramente con ellos. Debió haber sido muy interesante escuchar de boca de esos 12 apóstoles lo que habían vivido con Jesús. Esa es la cualidad básica: ser testigo de la resurrección. Eso solo les tocó a ellos. Pero además, los apóstoles, como todos los seres humanos, tenían que morir. Y ellos van falleciendo. Y por eso la necesidad de instituir sucesores. Jesús prometió algo que es verdaderamente necesario para nosotros: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Jesús promete
una gracia sostenida, una gracia que perdura a lo largo del tiempo. No es una gracia puntual y pasajera. Dios se compromete y Dios es fiel. Dios no se arrepiente de los dones que da. Uno de los motivos para entender por qué Cristo quiso fundar su iglesia es que Cristo quiso que hubiera una continuidad después de los apóstoles y eso se iba a dar en su iglesia. La iglesia es fundada por Jesús, nacida del costado de Cristo traspasado en la cruz, y toda la predicación y las obras de Jesús, de todas ellas se desprende la voluntad de Cristo de fundar su iglesia para que se perpetúe su mensaje. ¿Por qué Jesús funda una iglesia? Porque es propio de Jesús que sus dones de gracia no sean pasajeros, sino que sean perdurables, que no sean puntuales, hoy sí, mañana no, sino que su gracia sea una gracia sostenida y una gracia permanente, hoy sí, mañana también. No es como las iglesias de garaje, protestantes o sectas. Se muere el pastor, se muere la iglesia, se muere el anuncio. En la iglesia católica no pasa eso. Aunque nos persigan y nos maten, seguimos ahí. Hoy sí, mañana también. Esto lo tenemos que admirar mucho en la iglesia. Porque gracias a la sucesión apostólica es que esto se puede dar. En una cultura donde la gente se aburre de todo, donde quieren experimentar todo, donde quieren pasar todo, tener una iglesia que siempre esté ahí por 2000 años, claro que es algo que nos tiene que dejar bastante admirados y preguntarnos, ¿no? ¿Qué tiene esta iglesia de particular que haya podido superar durante 2000 años todos los avatares de la historia? Algo tiene que tener. Algo tiene que tener. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que tiene a Jesús en el centro. Dios siempre está con nosotros en su iglesia. Aunque nosotros, pecadores, no siempre estemos con Él, Él siempre está con nosotros. Esta fidelidad de Dios al hombre, esta fidelidad de Dios a su iglesia, es lo que nos da la razón de ser, de la permanencia de la iglesia. Por eso el Concilio Vaticano II, en su documento Lumen Gentium, que hemos mencionado tantas veces y que este número 860 trae como referencia, nos dice: esta misión divina confiada por Cristo a los apóstoles tiene que durar hasta el fin del mundo, porque hay una tarea que cumplir, pero también porque está la promesa de Jesús de permanecer con nosotros, y Jesús todo lo que dice lo cumple. Y esto nos introduce, queridos amigos, al siguiente número, el 861, que dice: los obispos sucesores de los apóstoles, para que continuase después de su muerte la misión confiada a ellos, los apóstoles encargaron mediante una especie de testamento a sus colaboradores más inmediatos que terminarán, consolidarán esta obra que ellos empezaron. Les encomendaron que cuidaran de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les había puesto para ser los pastores de la iglesia de Dios. Nombraron, por tanto, de esta manera algunos varones y luego dispusieron que después de su muerte otros hombres probados les sucedieran en el ministerio.
Es un texto muy interesante que nos presenta el Concilio Vaticano II, donde nos cita a San Clemente Romano, que es uno de los padres de la iglesia más antiguos. Imagínense, se remonta San Clemente Romano al siglo I. Él falleció alrededor del año 99. En medio de la crisis en contra de los gnósticos, que ya hemos comentado muchas veces, una de las primeras herejías frente a la que San Irineo de León apeló como criterio de verdad a esa sucesión apostólica, dándoles listas de obispos que en las iglesias particulares se remontaban hasta los apóstoles. Esto mismo también lo hizo, por ejemplo, Tertuliano, entroncando con los apóstoles, de los cuales habían recibido la facultad de regir las iglesias. Esos obispos locales, ellos demostraron de dónde venían en esa sucesión apostólica. O la tradición apostólica escrita por San Hipólito, más o menos en el año 215, nos relata que el obispo debía ser ordenado por los obispos de las iglesias vecinas. Y además era preciso que el obispo que presidiera la iglesia local estuviera en total comunión con la iglesia de Roma, con Pedro. Esta comunión con Pedro era el criterio de catolicidad. La comunión con los orígenes apostólicos implicaba, queridos amigos, la fidelidad de la Iglesia a la doctrina revelada por Cristo y transmitida por los apóstoles. ¿Y quién garantiza esto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que garantiza la fidelidad. La garantiza externamente por esa sucesión del árbol genealógico de los obispos, y también la garantiza internamente en cuanto que da el auxilio con su gracia. Fijémonos que hay toda una estructura externa, pero con un soporte completamente interno por la gracia de Dios. Juan 14:26. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará a todos y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso se lo dijo Cristo a los apóstoles. Ese Espíritu Santo es el que ayuda a los señores obispos a comprender y a personalizar el mensaje de Cristo. Pero esto solo lo entiende quien tiene fe. El Espíritu Santo hace que en las iglesias locales perdure siempre la misma verdad que los apóstoles oyeron de su maestro. Y la tarea de conservar esta doctrina recae sobre el obispo de cada lugar. La apostolicidad significa que la iglesia está allí donde los sucesores de los apóstoles están en comunión con los orígenes. Por eso es que la iglesia es tan fuerte, no como dicen algunos, porque es una iglesia rica. No, la iglesia es tan fuerte y ha hecho tanto en el mundo porque la iglesia es una, porque la iglesia vive en comunión no solamente con su Señor y Dios, sino en comunión entre cada uno de sus miembros, especialmente de los miembros que han sido a los que se les ha encomendado cada una de las iglesias particulares que nosotros le llamamos diócesis. La apostolicidad es la propiedad que conserva
la Iglesia a través de los tiempos es la que no deja que perdamos la identidad desde nuestros principios. Sin esa apostolicidad, la Iglesia no sería la misma. Sin esa apostolicidad, la Iglesia había perdido su autenticidad hacía mucho tiempo. Pero la Iglesia no es solo una comunión en una fe, sino que esa misma fe se da en una institución. La apostolicidad de la Iglesia es más que la ordenación de los obispos, es la fidelidad a la fe recibida y la continuidad en la misión de los apóstoles. Efesios 2, 19, 21. Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. Esta expresión que los protestantes no leen jamás, nos tiene que poner a pensar. Edificados sobre el cimiento de los apóstoles. Más claro no puede ser. ¿Por qué la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo? Edificados sobre el cimiento de los apóstoles. Ahí tiene la respuesta. Esto lo ha entendido la Iglesia desde el primer momento. Y por eso es que la Iglesia, los cristianos, los católicos, peregrinamos a las tumbas de los apóstoles y nos encanta ir a recorrer sus caminos. A eso le llamamos siempre buscar las raíces apostólicas. Y fíjense, queridos amigos, San Pedro, ¿no? Alrededor del año 64, San Pedro fue crucificado de cabezas en tiempos del emperador romano Nerón en la colina Vaticana. Los cristianos recuperaron su cuerpo y lo enterraron en el cementerio. Alrededor del año 326, el emperador Constantino niveló lo que quedaba de la arena y de esa colina vaticana y ahí erigió una gran basílica con el altar mayor colocado sobre la tumba de San Pedro, año 326. Pero después de mucho tiempo de restauraciones, de reconstrucciones, de guerras, de conquistas, se perdió la tumba de Pedro. Y la tradición seguía insistiendo en que la tumba de Pedro estaba ahí en el altar de la basílica, pero nadie la había visto por siglos. En el año de 1939, haciendo un trabajo en la parte de la cripta vaticana, una tumba para el Papa Pío XI, los trabajadores encontraron una placa, ¿no? Un sarcófago, un sarcófago que decía: aquí Pedro está adentro. La pared de ese sarcófago habían oraciones y habían peticiones hechas al apóstol San Pedro. Y esa inscripción griega, ¿no? Aquí está Pedro adentro. Sin lugar a dudas, la Basílica de San Pedro es el lugar donde peregrinamos los católicos, no solamente para ir a encontrarnos con el Papa, sino también para ir a hacer nuestro credo ahí a los pies de San Pedro. O San Juan. La tradición nos indica que San Juan Evangelista murió en Éfeso, en lo que hoy es Turquía, alrededor del año 101. En el siglo IV, después de que Constantino pusiera fin a la persecución contra la Iglesia, los cristianos de Éfeso construyeron una capilla sobre la tumba del apóstol San Juan. En el siglo V, el emperador Justiniano reemplazó esa capilla por una gran basílica.
pero después toda esa tierra fue conquistada por los turcos y la basílica la convirtieron en una mezquita musulmana. Después fue destruida en el año 1402 y en 1920 un equipo de arqueólogos en Grecia excavaron y encontraron nuevamente los restos del apóstol San Juan. Ahí están y ahí se peregrina. O San Andrés. San Andrés, el primer hombre al que Cristo llamó a ser apóstol, hermano de Pedro. Después de que la ascensión de Cristo al cielo se dio, Andrés llevó el evangelio a lo que hoy nosotros llamamos Rusia y Ucrania. Después se fue para Grecia. Después fue martirizado en la ciudad de Patras. Y los cristianos le construyeron allí un templo. En el año 357, sus huesos fueron llevados a lo que hoy se llama Estambul. En ese tiempo se llamaba Constantinopla. Después, en 1204, los cruzados saquearon el santuario de San Andrés y se llevaron sus reliquias para un pueblito en Italia que se llama Amalfi. Ahí descansan las reliquias de San Andrés. O Santiago el Mayor, en el año 44, Santiago el Mayor, hermano de Juan, fue martirizado en Jerusalén, siendo el primero de los apóstoles en dar su vida por la fe católica. Y la tradición nos cuenta que su cuerpo fue transportado milagrosamente a España, enterrado en un cementerio cristiano, y allá fue abandonadas sus reliquias hasta el año 814. 800 años perdido, cuando un ermitaño del lugar llamado Pelayo, siguiendo una estrella que había caído en el campo, descubrió los restos del apóstol. Hoy día esa ciudad se llama Santiago de Compostela, en el norte de España. Ahí está Santiago el Mayor. O Santiago el Menor, fue el primer obispo de Jerusalén. Santiago fue martirizado ahí. Lo arrojaron del techo del templo, y cuando cayó a tierra cayó vivo, y lo remataron apedreándolo y golpeándolo hasta que muriera. Y Santiago fue enterrado en el Monte de los Olivos. En el siglo IV, el emperador Justiniano II trasladó sus reliquias también a Constantinopla, hoy Estambul. Después de ahí fueron enviadas a Roma, y en Roma hay una iglesia preciosa que algún día, cuando tengan la oportunidad de estar ahí, vayan y visiten. Se llama la Iglesia de los 12 Apóstoles en Roma. Ahí en esa iglesia se encuentran las reliquias del apóstol Santiago el Menor y Felipe. ¿Qué le pasó a Felipe? En el año 211, los arqueólogos que trabajaban en Turquía habían descubierto, pues, lo que ellos pensaban que era la tumba de San Felipe. Era un sarcófago romano del siglo I. Encontraron ellos en las ruinas de una iglesia más o menos del siglo IV o V que estaba dedicada a San Felipe. Y la tradición dice que eso pasó alrededor del año 80, donde el apóstol fue arrestado en Hierópolis, fue clavado desde sus pies en un árbol boca abajo y finalmente fue decapitado, ¿no? Ese sitio de la tumba de San Felipe se convirtió en un lugar de peregrinación, y de hecho descubrieron un camino que conducía a ese lugar que le llamaban el Martirium, el santuario de los mártires. Un santuario que fue destruido en el siglo VII por un violento terremoto y un incendio, y las reliquias de San Felipe fueron trasladadas a Constantinopla y después a Roma, allá en la iglesia de los 12 apóstoles. O Santo Tomás. La antigua tradición de la iglesia dice que Santo Tomás viajó más lejos que cualquiera de los otros apóstoles. Fue a la India
Y Santo Tomás fue martirizado por un sacerdote hindú que lo atravesó con una lanza. Hoy en día, los huesos, las reliquias de Santo Tomás son venerados en la Basílica de Santo Tomás en Chennai, India. Algunos de sus otras partes de su cuerpo fueron llevados a Edesa, en Mesopotamia, y otra parte a Ortona, en el norte de Italia. Ahí está Santo Tomás el Apóstol. O San Bartolomé fue quien llevó el cristianismo a Armenia, y allí fue martirizado, fue desollado vivo. En el año 809, las reliquias de San Bartolomé fueron trasladadas de su tumba en Armenia a Lipar, y luego en el 838 a Benevento, en el sur de Italia. Ahí se encuentran. El emperador romano Otto III erigió en Roma una iglesia en una isla que tiene el río Tíber, y esa iglesia se dedicó a San Bartolomé. Ahí están las reliquias del apóstol. Cuando vayan a Roma, es un lugar de peregrinación, sin lugar a dudas. O San Mateo, recaudador de impuestos, que se convirtió en evangelista. San Mateo fue a predicar a Etiopía. Allí fue martirizado mientras celebraba la Santa Misa. En el año 854, las reliquias de San Mateo fueron trasladadas de su tumba en Etiopía a la ciudad de Salerno, en Italia. Allá se encuentran, en la Catedral de San Mateo, las reliquias. San Judas Tadeo, sus reliquias se encuentran en la Basílica de San Pedro en Roma. Casi nadie sabe que están ahí, porque todo el mundo va pues buscando a San Pedro, pero al lado, en el costado, están las reliquias de este gran santo, San Judas Tadeo. San Judas se había ido a predicar el evangelio en Persia. Allí fue martirizado. Judas fue golpeado hasta la muerte con un palo. Después sus reliquias fueron enviadas a Roma. O San Simón, sus reliquias también se encuentran en la Basílica de San Pedro, al lado de su amigo San Judas Tadeo. Los dos fueron juntos a predicar a los persas. Mientras a San Judas lo golpearon hasta la muerte con un palo, a Simón lo cortaron por la mitad. Ambas reliquias se encuentran al lado de San Pedro. O San Matías, el último de los apóstoles. Cuando los 11 apóstoles lo eligieron para reemplazar a Judas Iscariote, alrededor del año 326, la emperatriz Santa Elena, madre del emperador Constantino, erige una tumba a San Matías en Jerusalén, y después envió sus reliquias a los cristianos de Treveris, en Alemania. Allá en Treveris se encuentra nada menos y nada más que la Catedral de San Matías. Ese es el destino de los 12 apóstoles, más o menos, de una forma muy somera. Hay algo que vivió el apóstol, que vivieron cada uno de estos hombres, que no puede ser transmitido a su sucesor, a los obispos, en el sentido en que ellos, estos 12, fueron testigos directos de Cristo y no lo es el sucesor. Los apóstoles son el cimiento de la iglesia. Los obispos están edificados sobre ese cimiento, pero el cimiento son los 12 apóstoles. Los obispos no poseen, como los apóstoles, el carisma de la revelación. Ese carisma les permitía dar a la iglesia una tradición normativa. La revelación terminó con la muerte del último de los apóstoles. La Sagrada Escritura concluye con el Apocalipsis, con la muerte de San Juan, año 101 después de Cristo, tercer año del gobierno del emperador Trajano, y eso sucedió en Éfeso, Turquía. Los obispos tienen
una tradición explicativa. Es decir, ellos explican la tradición normativa de los apóstoles. Esto es lo más bello. El obispo no da normas nuevas, interpreta y aplica lo que fue la revelación de Cristo transmitida a través de los 12 apóstoles. Pero es indispensable este obispo para prolongar la misión de Cristo, que es la misma misión de los apóstoles. Por eso es que la persona del obispo la debemos tener tan presente y tan respetada, queridos amigos, porque sin lugar a dudas, ellos son la prolongación de Jesucristo a través de los apóstoles para nosotros hoy día. Número 862 dice: así como permanece el ministerio confiado personalmente por el Señor a Pedro, ministerio que debía ser transmitido a sus sucesores, de la misma manera permanece el ministerio de los apóstoles de apacentar la iglesia, que debe ser ejercido perennemente por el orden sagrado de los obispos. Por eso la iglesia enseña que por institución divina los obispos han sucedido a los apóstoles como pastores de la iglesia. El que los escucha, escucha a Cristo. El que en cambio los desprecia, desprecia a Cristo y al que lo envió. Es decir, que la sucesión apostólica no es meramente una sucesión cronológica o temporal. Es también una sucesión formal, en el sentido en que se perpetúa la misión de Cristo. En esta sucesión, queridos amigos, ningún obispo concreto sucede a un apóstol, sino que es el colegio episcopal el que sucede al colegio apostólico. El único que sale de eso como el sucesor personal de Pedro es el Papa. Es el único. De resto, todos los demás, el colegio episcopal sucede al colegio apostólico, pero el Papa directamente, personalmente, a Pedro. De ahí la importancia de la figura del Santo Padre, que debe de ser tenida presente, respetada y obedecida. Ese es el fundamento de esta apostolicidad. En esta sucesión colegial, un obispo, en tanto realiza su función episcopal, en cuanto ejerce en comunión con las otras iglesias particulares presididas por Pedro. Es muy importante, queridos amigos, que el obispo esté en comunión con los demás obispos y con Pedro. Un obispo separado de las demás iglesias particulares que tiene a su alrededor no es garantía de verdad. Aunque esté ese obispo válidamente ordenado, si no está en comunión con el Papa, si no está en comunión con sus otros hermanos obispos, no es garantía de verdad, porque es el colegio de los obispos el que sucede al colegio de los apóstoles. La enseñanza de los obispos constituye una regla para los fieles, pero también los obispos están sometidos a esa misma regla. La función comporta la autoridad, pero no es por sí misma su propio criterio, sino que ellos mismos están sometidos a esa propia autoridad que predican. Esto es clave. Ellos también están condicionados por su fidelidad a la tradición de los apóstoles. Un obispo no es dueño de la revelación. Un obispo es el primero que tiene que obedecer en su diócesis a la revelación.
¿Sí? Es el primero que tiene que obedecer. El criterio de ortodoxia, el criterio de adhesión fiel, es la comunión con el resto de las iglesias particulares. Y esto es muy bello, y esto es muy fuerte. Por eso se le pide que cada obispo que es consagrado lo sea por varios obispos de las demás iglesias particulares. Tiene que haber al menos 3 obispos para ordenar a un nuevo obispo. ¿Sí? Y tienen que ser de las iglesias particulares. Por tanto, queridos amigos, la apostolicidad no es solamente la continuidad en la ocupación de una silla, de una cátedra en una diócesis, porque podría ocurrir, y de hecho ha ocurrido, que en algunas iglesias hayan permanecido durante un tiempo sin obispo, porque ese obispo fue expulsado. ¿Sí? En el caso, aunque no haya habido una continuidad, pero sí ha subsistido el colegio de los apóstoles. De tal modo que cuando se ha podido reanudar la ocupación de esa sede, de esa cátedra por un obispo, se ha actualizado nuevamente esa sucesión apostólica. La sucesión apostólica es una sucesión en la tarea. Y su primera condición es la identidad en la fe. Y eso aplica una comunión cordial con el Papa, un sentido de adhesión a Pedro. Es un sentido de obediencia. Y esto en el momento de la ordenación episcopal es prácticamente lo primero y único que le van a preguntar. Por ejemplo, pensar en una iglesia presidida por un obispo que ha sido válidamente ordenado. Vamos a poner el caso del famoso Lefebvre, por ejemplo, ¿no? Pero está desvinculada de la fe y de la comunión con otras iglesias que el Papa preside. Aunque ese obispo sea válidamente ordenado, por no estar en comunión con las otras iglesias y con el Papa, pierde su nota de católica. Por eso nos pueden decir 1000 veces el famoso padre de las redes de comunicación que es de la Iglesia Católica Polaca. Si usted no está en comunión con el Papa, no es católico, aunque usted lo diga y lo rediga. Una iglesia no tiene la catolicidad si no está en comunión con el Papa, si no tiene la apostolicidad. No solo es una sucesión en la estructura, se va uno y ponga otro, no. Es una comunión en la fe, es un mismo corazón. Por eso, queridos amigos, a la apostolicidad en la fe hay que decir que en el mundo esto se tiene que enfatizar muchísimo más. ¿Por qué? Porque Lutero le hizo mucho daño. Lutero negó la Eucaristía como memorial del sacrificio de Cristo en la cruz. Lutero reitera que el sacrificio de Cristo se dio una sola vez, pero que luego no se actualiza por la Eucaristía. Por tanto, si esto no sucede, no hace falta el sacerdocio. Y lo primero que Lutero quitó en sus iglesias fue el orden sacerdotal. Si no hace falta el sacerdocio, tampoco hacen falta los obispos. No hace falta transmisión para poder celebrar la Eucaristía. Para ellos, para los protestantes luteranos, la apostolicidad se reduce a una coincidencia de testimonio en la fe con la iglesia primitiva y nada más. El ministerio en el mundo luterano es como una delegación en la función. El pastor protestante es como un delegado en la comunidad que lo preside. La comunidad lo contrata como si fuera un empleado, no es un enviado.
a evangelizar a la comunidad. Si mañana no les gusta cómo predica o lo que les dijo, o si denuncia algo que a la comunidad no le gustó, lo corren, traen a otro y se acabó. No es un sucesor de los apóstoles, es alguien que la comunidad eligió y la puso ahí. Cuando ya no les guste, lo mandan para su casa, ¿no? Para concluir, queridos amigos, esta catequesis, destacar simplemente la última frase que nos propone este número 862. Por eso la Iglesia enseña que por institución divina los obispos han sucedido a los apóstoles como pastores de la Iglesia, diciéndoles: el que los escucha, escucha a Cristo. El que en cambio los desprecia, desprecia a Cristo y al que lo envió.